De igual manera, hoy pretenden ir a la Corte Internacional de Justicia para reeditar lo que fue el laudo fraudulento de 1899. Almirante Ney Villamizar, tenemos gobernador en estas tierras venezolanas. Por primera vez en la historia, quiero saludar a los legisladores del Consejo Legislativo. Le pido por favor que se pongan de pie. Felicitaciones. Quiero decir que el sentimiento nacional acompañó la elección de las autoridades de la Guayana Esequiba y este estado ha sido el más votado de todas las elecciones este 25 de mayo del 2025. Quiero dar un saludo desde mi corazón al general diputado Pompeyo Torrealba, maestro de maestros en la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Yo recuerdo que yo era canciller y amablemente el presidente Nicolás Maduro me dijo: yo tengo un maestro que me puso el comandante Chávez y yo quiero que ahora tú te reúnas con él y hablen del Esequibo. General Pompeyo Torrealba. Y desde ese instante yo puedo decir, general, que mi vida tuvo otro rumbo, por el sentimiento profundo de amor a Venezuela y a nuestro territorio y a nuestra historia. Gracias, mi general. Diputado. Diputada Gloria Castillo, felicitaciones. Diputado Oliver Rivas, felicitaciones. Diputado Carlos Pacheco, felicitaciones. Diputado Johan Corazpe, felicitaciones. Diputado Jorge Fuguet, felicitaciones. Gracias, Jorge, por todo tu apoyo. Saludo al presidente del Consejo Legislativo, Arsenio González. Felicitaciones a todos ustedes, tenía que nombrarlo. Porque en este instante estamos escribiendo una historia. Ha nacido la cédula política de nuestro estado de la Guayana Esequiba. Tenemos cédula para vivir y para actuar en un territorio que nos pertenece. Nadie tiene duda. Hay dos verdades históricas. La primera de ellas es que cuando nacimos como república ya teníamos este territorio. Ya lo teníamos, con títulos, derechos legítimos. Y la segunda gran verdad fue el robo y el despojo acometido por los ingleses. Ya por el año 1840, cuando comienza a fraguarse una estrategia de robo de nuestro territorio con imposición de las llamadas líneas Schomberg, luego de la siembra del hombre más grande que ha nacido esta tierra, Simón Bolívar, luego de su partida vino una estrategia de la corona británica que tenía años robándose y despojando el oro de este territorio y los minerales para apoderarse del territorio y poder apoderarse, como lo ha denunciado correctamente el presidente Nicolás Maduro, del río Orinoco, para llegar hasta Colombia y tener control geopolítico del norte de Sudamérica. Una estrategia muy bien pensada por la piratería británica, por su naturaleza depredadora, imperialista. Comacate, un abrazo. Es el concepto de robo, de expoliación de los recursos de los pueblos, al que estuvo sometido también Venezuela, y constituye este despojo territorial una de las tragedias más grandes que hemos vivido como país. Y así, la historia es larga, pero hay que conocerla y entenderla para entender por qué hoy el Banco de Inglaterra se roba el oro de los venezolanos y de las venezolanas. No es la primera vez. Ya venían de hace más de un siglo, 2 siglos, robándose el oro de estas tierras. Es la simbología que está presente, como es la simbología también de cómo se fraguó el despojo
y en el año 1897 se firma el Tratado de Washington, que es el primer tratado monroísta de la historia, del concepto de América para los americanos, donde Estados Unidos ya le dice a Europa, este hemisferio es mío, este territorio es mío. Y se fragua así un tratado viciado de nulidad, como fue el Tratado de Washington, que sentó las bases para el fraude que significaría el laudo de 1899. ¿Y por qué yo hablo de simbología? Porque la estrategia hoy es la misma. Así como el Banco de Inglaterra se roba el oro de Venezuela, como lo hacía en 1800, en 1900, de igual manera hoy pretenden ir a la Corte Internacional de Justicia para reeditar lo que fue el laudo fraudulento de 1899. ¿Saben ustedes, como bien lo dijo nuestro gobernador, que la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba tiene un solo camino jurídico, diplomático, político, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966? En ese acuerdo se reconoce que hubo un despojo. En ese acuerdo se reconoce que hay una controversia que debe ser resuelta. Se reconoce la injusticia que se cometió contra Venezuela. Y allí se establece muy claramente que el mecanismo de negociación es la vía política y diplomática, que no hay otra. Pero si ustedes estudian lo que fue el desarrollo del Acuerdo de Ginebra de 1966, firmada por el gobierno británico, firmado por Guyana y por Venezuela, se darán cuenta que la estrategia de Guyana fue nunca ir a las negociaciones. Siempre estuvo presente la mala fe. Y esa mala fe tuvo su máxima expresión cuando, estando nosotros sentados en pleno proceso de facilitación en los años 2015, 16, 17, mientras Venezuela, de buena fe, bajo la conducción y la instrucción del presidente Nicolás Maduro, llevó propuestas concretas para preservar los derechos de la madre naturaleza sobre el Esequibo, que están siendo salvajemente destruidos por la acción depredadora del gobierno de Guyana y sus aliados, para preservar el mar, para preservar todo el ecosistema y el biosistema de este territorio, para presentar propuestas para nuestras comunidades indígenas esequibanas. En ese mismo momento, Guyana, a espaldas de Venezuela, estaba negociando con la ExxonMobil ir a la Corte Internacional de Justicia, donde se supone tenían una componenda ya para validar los títulos que nunca han tenido sobre ese territorio y que nunca lo tendrán, porque no puede existir un título sobre un robo y sobre un despojo. Así está escrito por el exministro de Recursos Naturales y de Gobierno, Rafael Trotman, de Guyana. Así lo explica él muy claramente en un libro. Él tuvo que publicar un libro porque lo denunciaron por corrupción. ¿Y por qué lo denunciaron por corrupción? Porque en el momento, como yo dije, que estábamos negociando, ya ellos estaban pagando abogados. ¿Pero quién dio la plata para pagar los abogados? La ExxonMobil, un bono de 18 millones de dólares. Y allá llegaron a La Haya, gobernador. Los vimos en un avión privado pagado por la ExxonMobil, con los abogados de la ExxonMobil. Allá llegaron a La Haya a mentir y a pretender obtener un título que jamás van a obtener. Venezuela no va a permitir y no reconocerá sentencia alguna de ese tribunal. Suficiente tragedia le había representado a Venezuela el laudo de 1899. Y allí se estableció que los asuntos, a partir de esa tragedia, mi general Torrealba, que a partir de lo que significó el fraude de este laudo de 1899, los asuntos vitales de nuestra República
como el territorio, como su integridad territorial, como su soberanía, como la paz, jamás sería entregado a la mano de terceros, ni tribunal ni como se llamara, jamás. Y por eso nosotros